Listo, Anita, puedes iniciar. Claro que sí, sí, señor. Continuamos con esta clase, la última clase hoy de ética pastoral. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver esto bimestre con todo lo que es ética. Dentro de 8 días empezamos otra materia. Dentro de 8 días empezamos pastoral. Empezamos con otro maestro. Por favor, más disciplina, eh, más compromiso, tareas, trabajos. Tienen que igual seguir enviando las tareas a mí con base al maestro les ponga. Entonces, para que por favor digan a las personas, por favor díganle a todos que dentro de 8 días inician con otro maestro. Igual está la tarea o el deber de exigirles tareas, trabajos, exámenes. ¿Listo? Para que dentro de 8 días estén al pendiente, tempranito. Bueno, entonces puede iniciar, Anita. Listo, paso. Sí, señor, claro que sí. Muy buenas noches para todos mis hermanos, hermanas. Listo, este es un pequeño resumen y exposición del libro de Pastor a Pastor de Ética Pastoral. ¿Listo? Resumiendo un poco. En el libro comentaba que habían 4 ciclos en los cuales un ministro tiene que pasar al momento de poder tener y llegar a ese nivel de pastorado, a ese nivel de ministro. Dice que hay una época de preparación, hay una época de establecimiento como ministro y como pastor, está en la época de de mantenimiento, o sea, la época donde llega un momento que es la mayor contribución por parte del ministro, que él quiere hacer, quiere formar, quiere construir, quiere componer, mejor dicho, ahí es donde el ministro llega en esa época que él quiere hacer todo, quiere que todas las personas y todo lo que pasa en la iglesia, tanto en la iglesia y como tanto en su vida personal, familiar, quiere que se mueva en un movimiento que sea bien establecido, ¿sí? Y después llega como la época donde él ya comienza a disminuir, como la jubilación, aunque hay algunos ministros que siguen, pero hay otros que ya dicen que se jubilan y ya no es como ese mismo movimiento que quiere seguir, que quiere que se fortalezca más la iglesia, sino se va como menguando ese deseo del ministro. Y esas son unas cosas muy importantes que como nosotros ministros, siervos aprobados, no tenemos que dejar que pase. Incluso cada vez que vamos siendo más ancianos, debe uno, obviamente, enseñar, porque ya tiene, Dios ya le da la sabiduría a uno como maestro en su vejez, poder enseñar a los más jóvenes porque obviamente tienen experiencia, pero también de poder enseñar ese amor y esa pasión que posiblemente uno le entregó al Señor por varios años, uno también lo puede colocar ahí. Sí, también lo puede enseñar. Esos son los 4 ciclos de un ministro. El ministro siempre debe de cuidarse físicamente, mentalmente, espiritualmente y personalmente. El ministro debe tener un gran y un buen testimonio para todos los que lo escuchan, que lo rodean, sus vecinos, sus amigos, sus familiares más cercanos, incluso los más lejanos, porque al momento que el ministro comience y cuando llega a su vejez, ahí va una historia en el cual las personas siempre deben de tener como ¿cómo les puedo decir? Como un histórico de lo que hizo ese ministro, porque si no hay frutos de ese ministro, no, ¿cómo le puedo decir? Esa prepas que tenía esa palabra. Bueno, el ministro siempre debe tener como una historia de, mejor dicho, de quién es, mejor dicho, el fruto que dio el ministro. Si el ministro no tiene frutos, entonces, si no estoy mal, paz, y ahí me corrige, perdió el tiempo, si no hay fruto. Y un ministro Así es, sí. debe llevar fruto sí o sí, o no es ministro, solamente hubo palabra, pero solo palabra de hombre, no hubo un crecimiento que Dios utilizó al ministro que hallara, por eso es que el ministro debe tener una historia, porque al momento, un ejemplo, que se jubila o muere, puede llevar a un legado para que las personas puedan seguir a Cristo y que nunca se aparte, sino que sigan
con ese amor y con esa pasión. Eso es una parte de lo que yo escribí, de lo que yo aprendí del libro. También que el ministro debe escuchar siempre atentamente la voz de Dios, nunca hacer lo que su carnalidad o su humanidad quiera, sino siempre tener la atención, la escucha, la mirada, todos los sentidos puestas en Dios, en Cristo. Nosotros como ministros debemos enseñar a la iglesia que ya no debemos ser más esclavos del pecado del pasado, sino que siempre hasta que Él venga, incluso allá arriba, y cuando nuevamente estemos con Él por toda la eternidad, vamos a ser esclavos de Cristo, siempre. Por eso es que el ministro, si no tiene en su mente, en su corazón, en su alma, tallado en su corazón, que no es esclavo de Cristo, puede venir lo que es el preciso, se me olvidan las palabras, espere, paz. El ministro después se le puede olvidar y se puede enaltecer su corazón. Y oh, qué peligro cuando a un ministro se le enaltece el corazón, porque ya no habrá ni humildad ni sencillez, y solamente quiere elogios para él mismo y él ya no quiere que Dios haga, sino él quiere hacer todo y llevarse la gloria a él. Y Dios siempre se deja a un lado. Por lo tanto, siempre un ministro debe tener tallado y tiene que tener en su corazón, en su alma, en su mente y en su espíritu que nosotros somos esclavos de Cristo. Por lo tanto, Él es nuestro Señor, Él es el que nos ordena, Él es el que nos guía y Él es el que dice qué hacer. ¿Listo? Nosotros cada día como ministros debemos estar menguando nuestra humanidad y ser y pedirle a Dios ser como Cristo, ser como Él, porque nuestra ética no es solo cómo nos comportamos con las demás personas, sino también con aquellos que no nos ven. Algo muy importante que yo he aprendido con el pastor Franco, y a eso también lo llamo una ética de un ministro. El pastor Franco, más que pastor, más que profeta, él también es un maestro, ¿sí? Pero de todas las clases que yo he estado con el pastor Franco, él nos ha hablado de personas, pero él nos da ejemplos, pero nunca dice sus nombres, jamás, nunca, pero nos da ciertos ejemplos de cómo no debe portarse un ministro, pero él no dice nombres. ¿Por qué? Porque alguna vez tuvo una amistad con esas personas y al menos eso es ética de uno, de tener la amistad con alguien. Si alguna vez tuvo una amistad, no es por debajear a las otras personas porque respetó esa amistad. Eso es ética. Y para un ministro más, si uno como ministro habla de otras personas a sus espaldas, ahí ya falta la ética y faltan los valores. Entonces, ahí en esa parte es muy importante nosotros como ministros ser cuidadosos. Por eso es que la palabra del ministro dice, cuidado con las sillas de los escarnecedores. Es muy importante como ministros no ser escarnecedores, tener mucho cuidado con las personas de quienes hablamos a sus espaldas, porque ahí ya dejamos de ser ministros. ¿Listo? Algo más que yo pueda colocar es que nosotros no nos expresamos como personas comunes. Nosotros debemos expresarnos es como Cristo se expresaba. Él enseñaba, él exhortaba, él se expresaba de una manera que las personas le entendían, pero también decía la verdad con amor, pero también hacía que las personas pudieran comprender el pecado que estaban haciendo, incluso poder ellos comprender que estaban mal y poder redimirse. Eso es lo que hacía Cristo y así como era Cristo, tenemos que ser. Y lo Excelente. último Mm, para sí. terminar, Paz, nosotros como ministros estamos siempre aprendiendo, nunca dejamos de aprender. El día que el ministro diga que ya se las sabe todas,
ahí también dejó de ser ministro y ahí también pierde su ética. Es como un doctor. Si un doctor no está siguiendo y siguiendo estudiando, al momento que le llega algún caso, no sé, cualquier cosa, y no sepa, ahí dejaría de su ética de doctor y le tocaría que volver a estudiar lo que no estudió. Por lo tanto, así mismo es el ministro. El ministro tiene que estar constantemente, tanto en oración, en búsqueda del Señor, pero también en constante mirando las escrituras para no perder nada de eso. Eso es un poco lo que puedo decir, Paz. El pequeño resumen. Excelente. Ok, hija, gracias. Sigue, Katy, con tu resumen, por favor. Gracias, Anita. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, yo estuve leyendo muchas partes del libro, pero estuve también investigando bastante, pues de lo que trataba en realidad todo lo que hablaba el libro, pero pues solamente pues leí una parte del capítulo. Pues el libro aborda muchísimo en toda la parte y el tema de los requisitos éticos que tiene que tener un pastor, como por ejemplo, cómo él practica su labor, cómo, no sé, cómo da consejos o o cómo maneja, digamos, la situación como pastor día a día, digamos, como manejándolo como una forma y profesión que hace todos los días, así como un bombero, así como lo hace, no sé, un policía, un profesor. Maneja mucho este ámbito pues de las prácticas de cómo el pastor hace día a día su trabajo, pero entonces también muestra la parte en que cómo lo debe hacer, de cómo se debe manejar ante las demás personas, inclusive para él mismo. Eh, bueno, de cómo se debe comportar éticamente en todos los aspectos habidos y por haber. Me gusta mucho el libro porque se basa muchísimo en la palabra, se basa muchísimo en los principios bíblicos y a través de todo lo que enseña, es como una guía, es como una guía para el pastor en el camino o en las fases o en todas las fases ministeriales que debe tener una persona cuando sirve como pastor y ministro de Dios. eh, Habla muchísimo, muchísimo sobre los aspectos éticos y morales que debe tener un pastor, sus requisitos, cómo debe tener, cómo su vida debe ser íntegra y limpia ante los demás, así como pues, pues también ante los ojos del Señor, obviamente, pero entonces debe ser una persona súper íntegra porque para compartir. Así como cuando uno recibe y también comparte, pues uno debe ser íntegro, debe demostrar de verdad lo que es como persona y lo que es ante los ojos del Señor para poder así con como esos aspectos éticos que uno tiene, dar un ejemplo. También, digamos, se enfatiza muchísimo, muchísimo ¿cómo se llama? Cuando da los consejos se enfatiza mucho en esa parte de cómo un pastor debe dar el consejo, de que si esta persona tiene un problema, no puedes tratar a una persona igual, perdón, no puedes tratar a una persona, digamos, no sé, psiquiátrica igual a una persona que tiene un problema sentimental. Habla bastante de eso, de cómo manejar como la consejería con las diversas personas. También habla muchísimo y hablaba mucho de situaciones difíciles que a veces pasan en la iglesia, y no solamente cuando hablan de que la envidia o esto de la iglesia, sino problemas un poquito más graves que esos, como cuando en la iglesia hay división puede ser por el chisme o por otra clase de cosas que puedan suceder. También me recuerdo mucho que hablaba de que decía que la importancia que debe cuando un pastor se tiene que cuidar, eh,
¿cómo lo explico? O sea, la importancia, digamos, de que el pastor se tiene que cuidar mucho a sí mismo para poder pastorear a los demás o para poder despertar como esa parte espiritual del otro. Entonces uno se tiene que cuidar para poder transmitir física y espiritualmente a otra persona. También hablaba mucho de que, pero espera, me acuerdo más o menos porque es que acá tengo un pedazo, pero no me acuerdo. Yo escribí así, dice, el libro busca formar pastores fieles y quebrantados que amen a Dios más que al éxito personal y que sean ejemplo de piedad y servicio para su congregación. O sea, es un llamado a la fidelidad ante Dios sobre todo y, y todo, pues bueno, un llamado más que toda la fidelidad de un pastor para poder enseñar, para poder Ok, transmitir, para poder listo. ofrecer su servicio. Ok, ok, ¿Ok? listo, hija, gracias. Bueno, son las 8:35. Ya escuchamos dos resúmenes, ya hoy acabamos la última clase de lo que es ética pastoral. La idea de esta materia es poder entender los principios y fundamentos que deben guiar un pastor en su espíritu, en su intelecto y en su actitud o en sus conductas hacia los demás. Bueno, mis amados, entonces vamos a tener eso muy claro cada uno de nosotros, ¿ok? Ahora vamos a empezar este tiempo, ya para terminar la última clase hoy de ética, vamos a hablar de predicación y enseñanza. Apunte ahí, título, predicación y enseñanza. ¿Listo? Ética, predicación y enseñanza. Ustedes están viendo la pantalla ahí, ¿cierto? Pásela, hijo. Esté pendiente, hijo, para que la está pasando. Eso, papá. Empezamos con 2 Timoteo 4:1. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a leerlo todos. Dice, te encarezco. ¿Sí ve? Dice la palabra, te encarezco. O sea, es una encomienda, es una responsabilidad. Delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. O sea, va a haber un momento donde se nos va a juzgar, dice la escritura, se nos va a juzgar. ¿A quién? ¿Está haciendo acepción de personas? No. Ahí es una enseñanza general hacia todos. Es una enseñanza abierta. Dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, lo que vivieron, lo que vivimos y más lo que esté en el cielo. Pero, ¿qué dice la palabra? Te encarezco. Porque Pablo le habla a Timoteo de esta manera, de una manera tan abierta, tan general. Porque la tarea específica del pastor o del siervo o del ministro es que predique la palabra. Si usted mira etimológicamente el llamado de Timoteo, prácticamente era un llamado de anciano. Él era como un anciano de la iglesia. Decía que nadie tenga un poco tu juventud, se le decía Pablo a Timoteo. Sin embargo, Timoteo estaba fungiendo en función pastoral al cuidar a otros y enseñar a otros, en función de anciano, o sea, de obispo de la iglesia, episcopo, obispo de la iglesia, al cuidar, proteger y enseñar a otros. Pero Timoteo también hace labor apostólica al ir y a visitar a otros y cuidar y ayudar a levantar a otros. Y más adelante te vas a dar cuenta que incluso a Timoteo se le dice evangelista y se hace la labor de evangelista. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces en la función pastoral hay gente que se limita o limita su llamado pensando que su llamado solamente es de púlpito, su llamado es solamente de templo, su llamado es solamente de calles. Los que dicen ser evangelistas piensan que evangelista solamente es ir a las calles. El que es apóstol piensa que solamente es ir a las iglesias. El que es profeta piensa que solamente es adivinar, etc. No, no, aquí Timoteo está recibiendo una encomienda. ¿Y cuál es la encomienda para todo pastor o para todo hombre o mujer de Dios? Que predique la palabra. Luego dice que esté a tiempo, o sea, insistir, exhortar, casi que animar, casi que obligar
instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué se debe hacer con la palabra entonces? Exhortar, animar. La tarea que tenemos nosotros como siervos de Dios debe ser el de guiar al pueblo de Dios. ¿Y cómo se debe hacer? Pues con la palabra. Dice ahí, ¿por qué? Ahí dice el por qué. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sí ve? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la tarea entonces nosotros? Enseñar la palabra. Sabemos que en todos los tiempos han habido distintas herejías o distintas personas con distintos errores. Y el problema es que no hay una doctrina sana, porque la doctrina que no sea de Cristo no es una doctrina sana. Y usted puede ver muchos púlpitos, se predica de muchas cosas, pero no se habla de Cristo. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usted ve la gente que se dice ser docta o maestra, se reúnen conforme a sus deseos. Hay gente que le gusta hablar solo de finanzas, es fascinada hablando de finanzas. Solo hablan de finanzas, dinero, dinero. Otros son solo milagros, milagros, milagros. Otros son solamente algunas áreas específicas de la iglesia. Pero desechamos muchas veces a Yeshua, a Cristo, la conducta correcta que tenemos delante, que debemos tener delante del Padre. O nosotros como, dijo, como hijos, cómo nos debemos comportar delante del Padre. Entonces muchos se amontonan conforme a sus propios deseos, pero no tienen nada que ver con Cristo. Dice, y apartarán de la verdad, ¿sí ve? Por eso la palabra, el deber de todo pastor es enseñar la palabra. Aquí no dice haga actos proféticos, aquí no dice dedíquese solo a orar, aquí no dice dedíquese solo a las calles a repartir volantes, aquí no dice dedíquese en esta área específica, no, la clave, la tarea, la encomienda y el propósito de Cristo para nuestras vidas es predicar la palabra. Si el Señor, creo yo, nos quisiera impresionar con hechos sobrenaturales y asombrosos, pues enviará a los ángeles. ¿Quién más que los ángeles para hacer llover del cielo oro, para hacer que a la gente le salga escarcha en las manos, para hacer que a la gente le salga aceite en las manos? Eso sucede, claro que sí, no, no estoy diciendo que no. Pero si esa fuera la tarea principal eh, de los ángeles, ¿qué razón tendría que nosotros predicáramos? Ahora, ¿qué creo yo? ¿Por qué a los ángeles no se les dio el predicar? Porque es muy fácil que un ángel que es perfecto, un ángel que es puro, un ángel que es limpio, un ángel de Dios que entre comillas tiene el poder y la magnificencia de hacer milagros sobrenaturales, de correr más rápido que un rayo de luz, de levantar un avión, de hacer tantas cosas, podría ser un ángel. Le sería muy fácil a un ángel hacer un milagro o a un ángel a hablar de las verdades de Dios. Eso sería muy fácil. Lo que yo creo es que al Señor no le es permitido a eso, a los ángeles. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hemos sido imperfectos, hemos sido pecadores, hemos sido transformados, hemos sido cambiados, hemos sido sanados, hemos sido restaurados. Y por esa condición tan inmunda que teníamos, al conocer la revelación del Padre y del Espíritu Santo, podemos ver la gracia y la bondad de Dios, que siendo hombres imperfectos, como dice la Escritura, Dios por Cristo, por el sacrificio, nos hace perfectos. Nosotros pudiéramos de alguna manera ser más eficaces en la tarea que desempeñamos como pastores o ministros, siempre y cuando llevemos la palabra, porque esa es la tarea genuina. Dice que muchos se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio. ¿Qué es lo contrario a ser sobrio? Ser borracho o estar fuera de cordura o estar fuera de todos sus cinco sentidos. Entonces aquí dice, mucha gente no anda en sobriedad, no soporta aflicciones. Y aquí se le dice a Timoteo, léalo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces, si se está hablando de los obispos, si se está hablando de los pastores, si se está hablando de que Timoteo tenía que establecer ancianos en distintas iglesias, si se está hablando de que él tenía que predicar la palabra, ¿por qué se le dice que tenía que ser evangelista?
¿Sí ven? Hoy día los evangelistas lo que hacen es ir a las calles, orar por la gente, repartir tratados, repartir folletos. Eso no es ser evangelista. Eso no es ser evangelista. La gente no sabe realmente la función de cada ministerio. La gente no sabe qué es ser evangelista. La gente no sabe qué es ser pastor. Ahora usted está viendo aquí a Timoteo que se le da la tarea de enseñar la palabra, de predicar la palabra. Bueno, entonces tenemos que enfocarnos en eso. Nosotros como pastores o como siervos tenemos que predicar la palabra de Dios, ¿ok? Hay mucha gente que supuestamente Dios los llamó solamente para hacer actos proféticos. Eso no está en la Biblia. Un pastor, un siervo, un líder, hasta ángeles han hecho actos proféticos. Pero nuestra tarea sí o sí, sí debe ser predicar la palabra. O hay gente que está dada supuestamente, conozco apóstoles, que dice que Dios los llamó solamente para ir a ungir y activar a otros. Porque en la Biblia aparecen algunos textos donde los apóstoles supuestamente activaban a otros. Pero estamos descuidando lo esencial y lo más hermoso, que es poder predicar ese libro hermoso, precioso, que es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 3:1. Ayúdeme Eduardo o Leonel o Jars. Primera de Timoteo, ¿qué? Primera de Timoteo 3:1. Ahí está en la pantalla. No, devuélvase. Se pasó. Devuélvase, Sí, Ale. ok. Primera de Timoteo 3:1. Sí. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, muchas veces nosotros le aplicamos algunas cosas. Ah, sí, sí, sí. Yo soy fiel. Dicen algunos, sí, 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 yo soy buen obispo, yo anhelo ser obispo, pastor, siervo, yo anhelo servir al Señor. Sí, yo soy irreprensible, no tengo nada que digan de mí, soy santo, soy puro, no ando entrometiéndome con nadie, no soy chismoso, mentiroso, no le debo a nadie. Sí, sí, yo tengo una sola mujer, claro que sí. Yo soy sobrio, nunca, nunca cometo errores, soy una persona muy prudente, mi manera de vestir es muy respetable, soy decoroso. De hecho, yo en mi casa recibo a todo el mundo, soy hospedador, pero no me gusta aprender y no me gusta enseñar. ¿Y qué dice la escritura? Apto. Una persona que es apta para enseñar es una persona que se ha preparado. Es una persona que es de oración. No se olvide que el siervo de Dios, ¿qué dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 6? Que ellos tenían que dedicarse a la palabra y a la oración. Un siervo de Dios se dedica a la palabra y a la oración. Y usted ve muchos siervos de Dios que hacen todo menos la palabra y la oración. Hacen piñata bailable, hacen ayuno madrugador. ¿Quién no hace? Una cantidad de cosas. Pero la gente no se prepara en la palabra. Ahora, es cierto, como decía la niña Ana, que hay mucha gente que sabe mucho y gloria a Dios por eso. Pero hay mucha gente que ya no quiere aprender y tenemos que ser aptos en todo momento, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de sentarme con algunos pastores y a veces hay gente que sabe mucho y lo deja a uno como loco. ¿Usted sabe algo sobre los 3 principios básicos de la neumatología de Cristo? Principios básicos. 3. Neumatología de Cristo, ¿qué es eso? O dígame cuáles son las 7 dispensaciones que aplican en el tiempo de Daniel. ¿Cómo así? O las 7 dispensaciones que aplican en este tiempo. ¿Cuáles son los 5 fundamentos que enseñó Jesús? ¿Cuáles son los principios y rudimentos básicos que enseña Pablo? Y digo, ¿cómo así? Espéreme, usted me está bombardeando con un poco de cosas que no sé. Hay muchas cosas que en la escritura se nos muestran y desafortunadamente desconocemos. Le dicen, no, yo voy para el cielo, yo acepté a Jesús y voy para el cielo. Sí, pero tú tienes que ser apto para enseñar. Entonces, mucha gente que es bebé espiritual, escasamente es salva por gracia de Dios, pero no tiene la capacidad de enseñar a otros. ¿Por qué nosotros no tenemos discípulos? Porque no tenemos la capacidad de enseñar a otros. Pregunta, ¿cuántos discípulos tienes tú? Eso me dice tu nivel de aprendizaje, eso me dice tu nivel de oración, gracias a Dios. Eso me dice tu nivel de influencia. Escúchame, escúchame una cosa. Mírame acá, mírame ahí, ¿dónde está mi leído? Míreme, ¿qué se me hizo, Anita? Míreme. Pregunta, ¿quién te influencia a ti? Mi pastor. Ah, bueno.
¿Por qué? Porque me cuida, me regaña, me anima, me exhorta, me enseña. Yo amo a mi pastor. Ah, bueno, listo. ¿Y tú para cuántos eres influencia? Pregúntate eso, ¿para cuántos? ¿Tienes la capacidad de influenciar a otros? ¿Tienes la capacidad de enseñar, cuidar, proteger, animar, visitar, llamar a otros? Esa es la tarea. ¿Ves? Hay gente que quiere ser pastor bar nomás. Yo quiero ser pastor, pastor bar, pastor. No, el pastor se caracteriza por cuidar a otros. Si tiene un corazón cuidador, da alimento, sustento todo el tiempo. Estamos separando los ministerios cuando todos tenemos como Cristo que aplicar los ministerios, la enseñanza, compartir el evangelio, discipular, enviar a otros, orar por otros. Entonces, aquí la Biblia me dice que yo tengo que ser apto para enseñar. Y muchas veces no somos aptos para enseñar, no somos influenciables, no influenciamos a otros, no ganamos a otros, no hacemos nada por otros y para otros. Entonces, eso es algo que tenemos que evaluarnos nosotros todos los días. Segunda de Timoteo 2:15, el que sigue. Siguiente diapositiva. Con las flechitas, Ángel, abajo. Dele clic encima de la pantalla y con las flechitas abajo. Eso, exacto, muy bien. Segunda de Timoteo 2:15, léalo, Ángel David, si quiere. Al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Dese cuenta hasta qué punto, gracias, la gente puede llegar a equivocarse. Emineos y Fileto, que aparentemente eran discípulos de Pablo y de Timoteo y eran parte del equipo de ellos, de alguna manera se desviaron. Dice, se desviaron de la verdad. ¿Cuál verdad? Hay una verdad sobre la resurrección. Hay otra verdad que es sobre la sanidad. Hay otra verdad que es sobre liberación. Cada tema o cada área específica tiene una verdad. ¿Sí ves? Ellos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se va a correr o ya se ha efectuado. ¿Y qué hicieron? Trastornaron la fe de algunos. ¿Qué problema cuando nosotros somos trastornadores o llevamos a otros a que se equivoquen en el camino? Por eso dice el versículo 15, use bien la palabra de verdad. Este libro precioso, mire, que se llama Biblia, se debe usar bien. La palabra se enseña por sí misma. La palabra se explica por sí misma. No podemos darnos el gusto de enseñar la palabra a su antojo. Hay mucha gente enseñando muchas equivocaciones. Yo por lo menos soy muy crítico de algunos predicadores y a veces incluso veo mis propias predicaciones y uno comete muchos errores muchas veces. La manera como se expresa, la manera como habla o algunos mensajes están mal fundamentados. Entonces no usamos bien la palabra de verdad. Dice la Biblia, evita cosas profanas y evita vanas palabrerías. ¿Qué hacen esas palabras? Conducen a la impiedad. La impiedad es la falta de temor a Dios. Filipenses 1:15 al 17, Alonso. Amén. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, ¿cuál es la tarea? Hay gente que predica por muchos motivos, ¿sí? Contención, por envidia, contienda, de buena voluntad, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué predicamos? Ahora la pregunta es, ¿predicamos a Cristo? Si estamos hablando de Cristo, a nosotros se nos va a señalar, juzgar, chepatín, juicio, porque nuestra vida se parezca a la vida de Jesús, no más.
O sea, Jesús es el ejemplo de ella, pero él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a mostrarles cómo se hace, cómo se cumple la ley. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo, o sea, el propósito de la ley es Cristo. Así que la ley se estableció para que mostrarnos cómo debemos vivir y Cristo vino a mostrarnos cómo se debía vivir. Jesús no incumplió en nada la palabra, cumplió todos los mandamientos del Señor. Él cumplió las fiestas del Señor, todo. Y si somos imitadores de Cristo, ¿de qué se nos va a juzgar o de qué se nos va a culpar entonces? ¿Sí ves? Ahora, si somos predicadores, la pregunta es ¿por qué predicamos? Si es que predicamos. Si predicamos a Cristo. Siguiente diapositiva. Eduardo. Dice Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Los ¿Qué ancianos hacía que lo Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Espérate, ¿qué hacía Pablo? ¿Alquiló una casa o alquiló un templo? ¿Por cuál es nuestro afán o cuál es el afán de los pastores de tener el templo o el megatemplo? ¿Cuál es el afán? No, es que yo no soy pastor porque no tengo templo. No, Pablo alquiló una casa, se fue para otro lugar, otra ciudad, solamente para predicar. Y ahí predicaba. ¿Predicaba qué? Del reino de Dios, o sea, que Dios o el reino de Dios gobierna sobre nosotros. Enseñando acerca del Señor, abiertamente y sin impedimento. ¿Cuál es la tarea entonces? Predicar. ¿Dónde debes empezar? Empieza en tu casa, ve a las casas. ¿Cuál es el afán de tener los templos, los megatemplos, el salón, el local, el garaje? Empieza en la casa. La gente dice, yo quiero ser pastor, pero no tengo templo. Hermano, está mal fundamentado. Uno empieza a predicar es en las casas. Y usted puede verle el ejemplo ahí. Entonces, ¿cuál es su primera escuela para predicar, Alonso? Mi casa, mi familia, ¿Cuántos tienes para influenciar, para enseñar? eh, 2, 4, 6, 8. ¿Cuándo los vas a reunir y les vas a predicar de Cristo? Ahorita es lo que me está viniendo a hacer una célula, bueno, hacer ¿cómo se No llama? le digas célula porque la célula es un término humano que no Bueno, no aparece en la célula, Biblia. ah, Dígale un hacer una altar. En la reunión. Biblia se le llama un altar para Dios. En la casa se llaman altares. Es un altar Ah, para ya. Dios. La célula es un término humano que, entre comillas, pudiera aplicar, pero que no es correcto. ¿Sí? Ok, gracias, Sino pastor. que son altares para Dios. Eduardo, ¿cuántas personas puedes influenciar? Va pensando Jarcy, Katy y Anita. Se Yo van a estoy calculando, comprometer Dime, yo estoy calculando unas 10 mínimo. ¿en dónde? ¿En el templo, en el parque? ¿En dónde? En el templo son unas y yo creo que en el área de trabajo donde estoy, empezar ahí también más personas. En, O sea, en la pienso que casa. igual, Empiecen obviamente, en la casa. ¿Por qué no hizo reunión? No, es que el patrón no me dejó porque había mucho trabajo, entonces en la empresa no se pudo hacer. ¿A cuánto le predicó esta semana? No pude porque no tengo templo. ¿Y a cuánto le predicó esta semana? No pude porque como yo predico en las calles, esta semana llovió y no le pude predicar a nadie. No, hagamos lo que Jesús hizo en las casas. Hagamos lo que los apóstoles o los discípulos de Yeshua hicieron en las casas. Predique de Cristo abiertamente. No se preocupe por tener el templo, 10 templos, un super templo, no empiece en las casas. A ver, Catherine, ¿cuántas personas puede influenciar para que se reúna con ellos en su casa y empiece desde ya a ejercer ese pastorado? Pastorado no es tener título, pastorado no es tener la credencial, pastorado no es ser nombrado en la iglesia, pastorado es que tú cuidas a otros, enseñas a otros. ¿Cuándo empezamos, Caterina? ¿Cuántos En mi puedes casa, influenciar? en mi casa
empecé con mis hijos y cuando las personas que vienen, como mi hermano, mi hermana, mi sobrino. Y en el trabajo tengo una, dos, tres compañeras que a las tres les hablo y ya las invité. Estoy esperando hasta que Dios sobre. Todos los días les digo, todos los días les hablo y todos los días me ponen una atención, pero entonces eso se da también es muchísimo con el ejemplo. Llenar la iglesia de Soacha, que ya la iglesia esta semana la pasamos para Soacha. Para ¿Listo? que vengan a A llenar esa visitarme. iglesia. Sí. Anita, la escucho. ¿Cuántas personas se compromete con Dios a predicarle en las casas? A ver, haga cuentas. El perro, el gato, el tío, mi sobrino. A ver, ¿cuántas personas son? El vecino, el del frente, el de arriba, el de abajo. Paz, siendo sincera, vamos tres. Sí. Eso me dijo una vez una discípula. ¿Usted con cuántos se reúne en la casa a orar? Cuatro, pastor. Sí, sí, cuatro. Uy, qué bendición, qué días. Todos los días. Uy, esa gente no se le cansa. No, no porque es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y yo. No, usted se va a comprometer a ganar gente a predicar. Empieza a soltarse en su llamado como predicador. A ver, Leonel y Yarsi. Gracias, Anita. Anita está, no le alcanzaron los dedos de los pies y de la mano de tanto contar gente. A ver, Yarsi. O sea, para los que predicamos en casa, ¿sí? En O sea, casa. uy, paz, Los pues de es la que iglesia no cuentan porque no son suyos. No cuente los de la iglesia. Los de la iglesia son de su pastor. No, usted hay, tiene que predicar a su gente. ¿A cuántos usted está influenciando? No, pastor, yo le predico a 500. Yo cada 8 días el pastor me puede predicar. No, suyos. Que usted ganó, que usted le está predicando en las casas. ¿Cuántos? no, pues la verdad no, o sea, no es como cuando con mi familia y eso sí, uno, pero no es algo como ¿cómo decir? Como de que o sea, un día a la semana tenemos oración, pues aquí en la casa, ¿no? Cuenta mi esposo y mis hijos. No, no, Paz, la verdad sí, de poder Estamos decir, no, hablando, acá tenemos, dígame, no. Los dígame una niños cosa. sí No, en cuentan, serio, George. Los niños sí está- cuentan. dígame, Claro, estamos fallando, estamos siendo influencia para otros, no, sus hijos les toca. No diga usted, diga, no, el vecino está desesperado porque usted va y le predica, ay, ay, Caterina, ábrame la puerta, quiero que me predique. No, Ay, el vecino de acá al lado está Eduardo, harto Eduardo, de yo traje el mí. pan, yo traje Todos el los queso, días quiero predicar. pongo la oración y la música o me pongo a orar y eso, y por allá se escucha, ay, ya empezó, y yo, pues aguántese. A eso es a lo que yo voy. Estamos haciendo la tarea, ¿sí? Estamos haciendo la tarea. No es porque a mis hijos les toca predicar, pero yo a mis hijos se las tengo, les digo, tienen que tener discípulos. Usted tiene que ser influencia para alguien. Si usted no influencia a alguien, tiene que examinarse, porque la Biblia lo enseña. ¿Ok? Siguiente texto. Eduardo, ¿quién está leyendo? Eduardo, ¿cierto? Pero active el micrófono, mijo. Listo, dice. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de darle honor, creo que dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Bueno, aquí está hablando de los que son pastores, los que son ancianos, o episcopos o líderes de la iglesia. Bien, los que gobiernen bien. O sea, quiere decir que también hay gente que gobierna mal, ¿sí o no? Hay gente que gobierna mal. Pero ¿qué dice? Que sean tenidos por doble honor. Pero ¿a quiénes se les debe dar mayor honor? ¿Dios hace excepción de personas? No, Dios no hace excepción de personas. Aquí la Biblia me dice que sí. Que honra preferiblemente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Sí lo ves? Dígame si estoy equivocado. ¿Ok?
Romanos 10:17, ¿qué nos dice la escritura? La fe es por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Aquí no dice, la fe es por los actos proféticos, báñenlo en aceite. Únjalo con ácido de batería a ver si se arrepiente. Ahóguelo en el río más sucio a ver si de pronto se convierte. No. La Biblia dice, la fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacer actos proféticos. Estar todo el tiempo metidos en la iglesia cantando, aullando, que la gente no canta, la gente aulla. No. Es más, mire las pocas canciones que hay en la Biblia, que en la Biblia hay varias canciones, y siempre hablan de exaltar el nombre de Dios. Grande eres tú, Dios, poderoso, majestuoso, las cosas que las canciones de hoy día no tienen. Ay, qué lindo soy cuando estoy contigo. Es que tú me bendices, ¿cómo es que dice la canción? Bueno, un poco de canciones que no adoran a Dios, adoran al ser humano o al propio hombre. ¿Sí? Es como si yo le dijera a mi esposa, mi amor, yo cuando estoy contigo, yo soy guapo, yo soy lindo, soy inteligente, soy hermoso, soy sabio. ¿Estoy hablando de ella o de mí? Así son la mayoría de canciones. Dígame, Yarsi. Ya me va a regañar, Yarsi. Paz, qué pena, un pequeño paréntesis, ¿sí, Paz? Que eso es ¿Sí? algo que da directo acá en todo. ¿Qué almas, cómo es qué almas cuentan como mía para el Señor? O sea, en el sentido, no, no es mía, no es de Dios, pero en el sentido de las personas que uno disipula, las personas que uno, sí, enseña, las personas que uno, pues, sí, ¿me explica, pues? Pregunta, pregunta. En la vida, ¿a cuántos tú les has predicado el evangelio? Que no conocían y que tú les predicaste el evangelio. A Tuyos. varios, a No que se varios, ganó a otra persona, tuyos. Ahora, listo, a varios. a De varios, esos sí. cuántos ya se murieron. ¿Ya sé qué? De esos cuántos ya se murieron. ¿Cuántos ya están muertos? No, ¿Cuántos? no, Paz, o Entonces sea, la pregunta no, es, ¿cómo sabe usted que ya tienen la vida eterna? bueno, Sí, yo le pongo un ejemplo. Yo una vez tomé un discípulo y le prediqué, le prediqué, le prediqué, le prediqué. Su vida cambió, su vida se transformó, cambió su manera de pensar, su manera de hablar, todo, y se murió. Ese, yo estoy seguro que está con el Señor. Casi creo yo. Los demás okay, no, porque no he terminado la tarea. No he terminado, y como no he terminado la tarea, tengo la tarea. Entonces, ¿quiénes son míos? Los que tú tomas y predicas y predicas y le enseñas y le enseñas y le enseñas y le enseñas. Ese es tuyo, okay, okay. ¿sí? O sea, Por eso, perdón, señor, dime. digamos, Paz, es que precisamente hoy hemos hablado de ese tema con Leo, y digamos, Paz, cuando uno, digamos, da una palabra, ¿cierto? Una prédica, ¿sí? Da una palabra. Y hay unas personas que hacen, por ejemplo, la oración de fe. Eso como, o sea, de igual manera uno, pues sé que uno tiene que En la seguir con Biblia, la... hija, primero que todo, en la Biblia no existe la oración de fe. Aquí dice que la fe viene por el oír la palabra, no por una oración. La fe viene por el oír la palabra y el oír por la palabra de Dios. Aquí no dice la fe viene por hacer la oración de fe. No existe. La oración de fe se lo inventaron los hombres. Es una manera de llevar las personas a Dios, pero realmente la oración de fe no sirve para nada. A ver, ejemplo. Yeshua estuvo en la cruz con dos ladrones. ¿Cuál de los dos ladrones hizo la oración de fe? Ninguno. Ninguno. Jesús le dijo, No. vengo a la bautizo. Jesús le dijo, bajemos, venga, bajen un momentico que va a bautizar a ese hombre que está creyendo en mí. No. ¿Qué No. le dijo Jesús al ladrón para asegurar que ese hombre había sido salvo? Pues estarás conmigo en el paraíso. Él no hizo oración de fe. ¿Qué tuvo él? Una actitud.
Le dijo, no es bueno, no, tú no mereces estar aquí, tú eres justo. Él reconoció que no era Jesús. Y que es una cuestión de actitud de adentro del espíritu y del corazón. Una persona que dice ser de Dios y que no tiene una vida transformada, un cambio, una actitud de reverencia o respeto a Dios, no tiene vida eterna. La pregunta es, ¿cuánta gente tú has tomado de cero, que no sabía nada, y que tú la ganaste para Cristo, y que esa Ujú. persona sí o sí, a través de ti, garantiza que su vida está cambiando? Ese discípulo es tuyo, esa alma es tuya. Ahora miremos, Sí. Ezequiel capítulo 3 nos lo enseña. El atalaya, ¿cierto? Dice, si tú vieras el pecador que está cometiendo error y si tú no lo exhortas, dice, esa alma te la demando a ti. Dice, si tú lo exhortas y esa alma no se convierte, tú te libras del castigo, de la demanda, pero esa persona pierde, ¿sí o no? Se Ujú. condenó. Ok. Así que ser pastor no es tener título. Ser pastor es hacer la obra de Dios. Ser pastor es llevar a otros a Cristo. Ser pastor no es que tú cojas una oveja y la dejes, no. Es de que la educas y la eduques y la eduques y la Ujú. edifiques y la edifiques y la edifiques y la edifiques y la enseñes. Ahora, yo he cogido personas que llevan 10, 20 años en la iglesia y no conocen el Evangelio de Cristo. Y algún día me dijeron, usted es mi pastor. Desde que usted me enseñó, me volví al Señor, mi vida transformó y creo en Jesús. Entonces yo digo, aunque esa persona supuestamente era creyente, a través de mí conoció a Jesús. Y yo creería yo que esa alma sí es mía. Sí me Ok. hago entre comillas, alma mía, no, porque las almas son del Señor. Sí. Ujú. Pero el pastor no es tener un título, el pastor no es tener un templo, el pastor no es tener una iglesia, el pastor es guiar a otros a la vida eterna. Eso es pastorear. Por eso Ujú. te pregunto, ¿cuántos discípulos tienes tú? Porque a ti alguien te influencia, alguien es tu pastor o tú te dejas influenciar por alguien. Sí, mi pastor es fulano, mi autoridad es fulano, yo amo a fulano. La pregunta es, ¿y tú a cuántos influencias? Ay, no, es que Ujú. yo no he ganado ni al perro en la casa. No, es que yo, nada. No, ahí debemos evaluarnos. La fe es por el oír. Ahí nos dice, la fe viene por echarle Ujú. aceite. La fe viene porque le dé 7 vueltas. Va a coger una china. A ver, usted se enamora y coge una china y le da 7 vueltas. La emborracha, la vuelve loca y la china se va. No es que le estoy dando las 7 vueltas como Jerusalén, las 7 vueltas de Jericó para conquistarla. No, hermano, eso no va a funcionar. ¿Qué es lo que está ahorita? Los templos están llenos de brujería, me decía esta semana. Voy a hacer el video. Los templos están llenos de brujería, hechicería evangélica. Porque, ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra. Y dice ahí, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de las tierras su palabra. La palabra siempre ha sido predicada, pero la gente no quiere creer. Pero la fe viene por el oír. ¿Qué tengo que hacer yo? Enseñar la palabra. Por eso, echarle aceite a una persona es fácil. Orar por una persona es fácil. Dele 3 vueltas, es fácil. Llévele un cafecito y un pan, eso es fácil. Váyase, siéntese con esa persona y enséñale la palabra. Ay, no, pastor, qué estrecho, no sé. Enseña los 5 principios de vida eterna, no lo sé. Enseña la neumatología de Cristo, no lo sé. Enseña los dones espirituales, no lo sé. Enséñale los dones de ciencia, no lo sé. Enséñale a una persona, enséñale sobre la vida eterna. ¿Estamos preparados o solo queremos título de pastor? Mateo 11:1. Siga, Eduardo. Gracias, Paz, qué pena. ¿Sí me dice claro? ¿Ahora sí entiendes cuántas almas Sí, son tuyas? sí, señor. Sí, Paz, perdón No, la está bien. ignorancia. No, eso toca preguntarle, está Perdón. bien. Siga, perdón, pastor Eduardo. Dice Mateo 11:1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué hacía Jesús? Dígame qué hacía Jesús. No, no apague el micrófono, Eduardo. ¿Qué hacía Jesús de verdad? Enseñaba y predicaba a las demás Ahora, personas. Jesús estaba actuando, creo yo, o en lo profético o en lo apostólico, porque tenía 12 apóstoles. Yo pensaría que un apóstol genuino debería tener mínimo 12 discípulos o 12 apóstoles. Sin embargo, él estaba dando instrucciones, o sea, recibió revelación del cielo y puede que esté actuando en la opción de profeta.
Sin embargo, está haciendo la acción de pastor y de maestro al enseñar y predicar. ¿Sí ven la función? ¿Sí ven la función? Enseña y predica. ¿Sí? Siga, Eduardo. Dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si usted se da cuenta, cualquier persona le dice, no, es que tú eres profeta. No, eso mejor dicho, ya el otro día no quiere hacer nada porque ahora es profeta. O usted le dice a una persona, es que usted tiene el llamado apostólico, ya no quiere hacer nada en la iglesia porque ya se cree apóstol. No, una persona que está en un llamado se perfecciona y trabaja en ese llamado muchos años. Una persona cuando lo llaman a ser apóstol, en el trabajo apostólico dura por lo menos casi 10 o 15 años para perfeccionarse y desempeñar su tarea. Una persona lo nombran apóstol ya y allá a los 8 días ya dejó todo porque él es el apóstol, no tiene ni un discípulo, no tiene ni siquiera sembrado una iglesia porque tiene iglesias ajenas. Un apóstol se caracteriza por sembrar muchas iglesias. Un apóstol tiene que tener varias iglesias. Se cree profeta, pero no adivina ni la fecha de cumpleaños de su mamá. Perdóneme que le hable así. No tiene ni una palabra profética en su mente. ¿Qué le dijo Dios esta mañana? A veces yo le pregunto a los profetas, hermano, ¿qué dijo Dios esta mañana? Eh, que Dios me ama, que de tal manera amó Dios al mundo. Eso todo el mundo lo sabe. Cuando no es así. ¿Qué dice Jesús acá entonces? ¿Qué se dice acá, perdón, en Hechos 5:42? Todos los días en el templo, mira, había un templo, y por las casas, ¿qué se hace? Enseñar y predicar a Jesucristo. Esa es la tarea, enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Sí? Siga, Eduardo, del 18 al 20. Dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, para los que son calvinistas o los que creen en hipergracia, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Dice, tú puedes ser maestro, pero si tú enseñas que la ley no se debe guardar, tú eres pequeño. Es más, si tu justicia, o sea, lo que tú haces, tu manera como de vivir, no es mayor a lo de los fariseos y saduceos, tú no entras al reino de los cielos. Y los fariseos y saduceos sí guardaban la palabra al derecho al revés. Ahora, ¿cómo se le llama a aquellos que enseñan a guardar la ley? ¿Pequeños o grandes? Que nos gustan los grandes títulos, ¿no? Somos pequeños, ¿sí o no? Así que, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero más a cualquiera que los haga y los enseñe, óigame, los haga, mandamientos de Dios. No, que es que no debo guardar el Shabbat, burro. Que no, que yo puedo tener dos suegras. La Biblia en ninguna parte me prohíbe tener dos suegras. Así que yo conozco gente diciendo es que en la Biblia no le prohíben a uno tener dos suegras. Que se basan sobre cosas que no tienen, no entienden. El caso es que aquí dice, los mandamientos, el que quebrante los mandamientos, muy pequeño. Pero si tú los enseñas y lo haces, serás llamado grande. Ahora sí, ¿entiendes quiénes son los grandes? ¿Sí ves? Y ahí lo dice, si su justicia no es mayor que ellos, no entras en el reino de los cielos. Gracias, Eduardo. Anita, siguiente diapositiva. La siguiente.
Dice Primera Anita, de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrantáis por temor de ellos, ni os acostumbréis. El 15. Dios, Si no, conturbéis. Conturbarse es conturbéis. aturdirse, asustarse. Ok, listo. Sí, Señor, gracias. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sigo? Sigue. 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La pregunta es, ¿debemos padecer por causa de la justicia? ¿Cierto? Dice que si somos bienaventurados. Dice, no se amedrenten con temor a ellos, no se asusten. Dice, santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén preparados para presentar defensa. ¿Cómo si usted se lo lleva a la policía, usted tiene una demanda, ¿usted a quién llama? A un abogado, y el abogado no está preparado. Claro. Nosotros somos los que en cierto modo ayudamos, guiamos, formamos, entrenamos y direccionamos otros a Dios. ¿Cómo haces tú para presentar defensa de Dios, de la palabra de Dios? Es que Dios no tiene por qué defenderse, pero aquí la Biblia me dice que sí. Presentar defensa con mansedumbre. ¿Ves? ¿Estamos preparados para presentar defensa por la palabra? Con tanto burro que hay por ahí enseñando, usted mira las redes y hay una gente que enseña unas cosas. Hoy por ahí de una enseñanza que ni para qué les cuento. Me compartieron un video de un señor enseñando unas borradas, un pastor muy conocido en Colombia, que dice que cuando uno tiene intimidad con la pareja está haciendo guerra espiritual. Imagínense. Ay, Dios mío. El Señor tenga misericordia de ellos. Amén. Les pregunta, llegamos hasta ahí, pregunta, ¿cuál es nuestra tarea según la Biblia? Enseñar y predicar. Enseñar y predicar. Es nuestro deber todo el tiempo enseñar y predicar. ¿Para qué? Para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente se acerque a Dios y para que la gente conozca a Dios. Esa es nuestra tarea como pastores. Un pastor tiene ese deber y esa tarea. ¿Sí? No, que es que yo soy el pastor del amor. Bueno, ¿y qué dice Jesús en su palabra? Jesús era pastor, pero ¿qué les dijo? Si no les gusta lo que les enseño, váyanse. Jesús entró al templo y se habían puesto el templo de Ruana, en la casa del Señor. ¿Qué hizo Jesús? Tumbó las mesas, tumbó todo. No, qué mal testimonio. Cuando usted se enoja para regañar, cuando usted se enoja y regaña a alguien que está en desorden, uy, no, qué testimonio, ese hermano es un enojón. Es que Eduardo es un enojón, esa Ana por todo pelea. No. Pero Jesús enseñaba y predicaba. Jesús, tenemos que alinear la gente conforme a la palabra. Tenemos que llevar a la gente a que se acerque a Dios. Amén. Y es algo que muchas veces no hacemos. Por eso tenemos que ser personas responsables en estudiar, conocer y profundizar la palabra para sí mismo enseñárselas a otros. Amén. ¿Qué se nos quedó en el día de hoy? Ya para terminar. A ver, Ángel David, escuchamos. Un resumen. Te escuchamos, Ángel. Pues que principalmente antes que, como se comentaba al principio, antes que muchas veces nosotros hacer los altares en lo que viene siendo la iglesia o en lugares externos que no sea primeramente la casa, sabemos que no estamos primero copiando la imagen que lo que dice Dios.
O sea, sí, eso como principal, lo que más nos enseña, lo que más me quedó a mí y que ya muchas veces hemos tocado ese tema es principalmente que como Dios había principiado en la Biblia, la primera iglesia que hubo fue la casa. Y muchas veces nosotros tenemos por menos eso. Sabemos que las influencias que nosotros podemos dar, muchas veces creemos que no pueden ser nuestra propia familia. Tipo, ni siquiera creemos que muchas veces que no a los hijos, como también nosotros no a los padres. Sabiendo que muchas veces nosotros, si teniendo una buena intimidad con Dios, tenemos que ser de influencia para todas las personas, siendo pastores, siendo apóstoles, siendo profetas, siendo hijos, siendo padres, sabiendo que principalmente nosotros sabemos que podemos ser esa influencia, tenemos que primeramente tomarla con práctica para que las demás personas, para saber que estamos haciendo bien nuestra labor, primeramente tenemos que aplicar en la casa, viendo qué cosas están bien y qué cosas están mal, para asimismo también aplicar en la calle, porque nuestra experiencia viene a través de lo que se hace en nuestra casa, de nuestra convivencia todos los días con las personas que nos rodean y que no sé qué. Y segundo, sabemos que también nosotros debemos tener siempre una persona, entre comillas, con más experiencia, que sabemos que debe estar mucho más en intimidad con Dios, que sea la que nos guíe, que sea la que nos diga que está bien, que está mal, así como muchas veces Timoteo estuvo con Pablo, que sabemos que Pablo fue esa influencia que Timoteo tuvo para sí mismo seguir los mismos caminos. Y ya, eso es todo. Sí. Gracias. ¿Qué se nos quedó? Alonso, luego Anita y luego Leo. Eh, sí, profeta. Bueno, antes que nada, gracias por la corrección y las exhortaciones que usted nos da, ¿no? Ha sido de gran bendición. Y algo que, digamos que desglosando todo esto junto con lo del libro, eh, en el libro nos habla de ética, que debemos de tener una ética en finanzas, una ética personal, una ética ministerial y una ética, ¿qué era la otra? Ay, me fue el nombre de la otra. Y dentro de esta enseñanza que usted nos acaba de dar, para mí es una ética personal, porque prácticamente nos enseña de que debemos de llevar la palabra limpia, ¿no? Debemos de comenzar nosotros mismos en nuestras propias casas a instruir que el que nosotros nos presentemos, bueno, el que yo me presente delante de Dios como obrero aprobado, ¿no? No un obrero cualquiera, que algo que tan me llamaba mucho la atención el libro, que, por ejemplo, tú lo mencionaba hace rato, el predicador está solamente para predicar la palabra. Ellos mismos dijeron, vamos a escoger personas para que sirvan las mesas. Y dentro de ellos también eligieron a personas que tenían que estar llenas del Espíritu Santo, personas aprobadas, personas con ciertos reglamentos, ¿no? Ciertos lineamientos que manda la palabra de Dios, ¿no? El ser sobrio, el no ser pendenciero, no dado al dinero, todos esos, digamos que sistema de valores, como la ética que se maneja, ¿no? Eh, la ética en las finanzas y algo que ahorita se me queda mucho ese versículo, procura presentarte delante de Dios aprobado, ¿no? No saques, no inventes, no digas es que yo creo, no digas que yo pienso, no digas es que a mí me parece esto, no, porque usted dice que de esa manera, como el versículo ahorita que dijo, las malas palabras, ¿no? O sea, las palabrerías que a veces tenemos nosotros, ¿no? Eso es lo que corrompe, eso es lo que nos lleva a desviarnos de la palabra de Dios y a hacer como los fariseos, porque ellos conocían la ley prácticamente, pero pues al fin del día, o sea, no eran salvos, ¿no? Y entonces ese es el análisis. Para mí se me queda mucho eso, el análisis personal en mí que debo ser hacia los demás, ¿no? No es para quererme ver bien, no es para que me ponga yo en un pedestal o hay un reconocimiento, no. A veces, porque a veces hasta el orar por una persona y luego a veces dicen, ay, gracias por la oración, ya uno como que se eleva y se siente así como pavo real, ¿no? Y la ética nos dice, no, a ver, espérate, porque lo que estás haciendo está mal.
Lo estás haciendo para la gloria de Dios, no es para tu gloria, no es para que te vanaglories. La palabra de Dios no es para gloriarte, es para la gloria de Dios. Si Dios quisiera, exactamente como lo decías, sus ángeles los mandaba y vayan y prediquen, ¿no? Pero debido a esa naturaleza humana en mí, debido a eso, es lo que Dios me hace transformarme para que yo mismo sea un camino para para el que quiera seguir a Cristo, ¿no? Eres el profeta. Gracias, hermano. Excelente. A ver, ¿quién sigue? Anita. Anita, Leo, luego Eduardo y luego Yarza. Sí, Paz, lo que, aunque esa pregunta creo que es la que más me quedó también de la clase, porque incluso uno como estudiante, incluso como discípulo, eh, es fuerte en el sentido de que ahí uno dice, sí, le hemos predicado a las personas, le hemos hablado y todo lo demás, incluso le hemos predicado, pero así como usted nos pregunta que llevarlo hasta que, mejor dicho, ya lo podamos ver. Ya, incluso ya cuando ya tengo un ministerio, ya seguirlo y seguirlo apoyando y también enseñándole yo digo, Dios mío, me hace falta mucho. Y cuando usted nos dice cuáles son tus discípulos, y lo mismo cuando yo le dije, un ministro si no tiene frutos, no es ministro. Esa es una de las cosas que me llevo hoy, que no solamente es predicar cuando debemos de predicar. Hoy incluso, hago un pequeño paréntesis, que hoy fuimos con mi mamá tuvo que hacer una vuelta allá en el centro y nos perdimos. O sea, eran tantos años que no íbamos al centro y nos perdimos y empezamos a caminar y estaba lloviendo muchísimo y nos perdimos y llegamos al centro, a la Plaza de Bolívar y nos pusimos a ver esto sigue lo mismo pero ha cambiado y llega siempre esos momentos cuando Dios te permite predicar a esas personas, a una persona, una señora vendiendo dulces en plena lluvia, pues empezamos a hablar con ella y yo empecé a hablar con ella y pude predicarle a la señora. Pero me quedó eso. Yo ahí me quedé pensando, yo dije, bueno, le dije, pero la dejé como cuando uno va a orar por el drogadicto y dice Dios te bendiga y yo sé que Dios va a hacer la obra, pero uno no hace nada para que verdaderamente Él cambie, sino uno dice que Dios va a hacer la obra contigo, que Él te va a cambiar, te va a limpiar, te va a restaurar, desintoxicar y chao. Ya lo dejaste con el pan y la gaseosa y te fuiste y nunca más supiste de Él. Y así me pasó hoy con la señora hoy, que vengo a entender aquí, ya lo había entendido, pero ahora lo entiendo más, de que así somos, dejamos a las personas solamente con lo que Dios quiere impartirle a esa persona, pero no más, no le hacemos como un seguimiento verdaderamente. Y ahí posiblemente dejamos ir muchas veces a nuestros discípulos, que es triste. La verdad en este momento tengo un poco de tristeza porque yo digo, muchas veces, incluso en mi trabajo, muchas veces le pude enseñar a mis compañeros y ya tenían como un cierto respeto al momento que uno les iba a hablar de Cristo. Y ya escuchaban y ya Dios estaba haciendo, pero uno no les hace un seguimiento y uno los deja ahí. Y por eso uno pierde discípulos, por no hacerles un verdadero seguimiento. Eso es lo que me llevó y también que debemos ser eficaces en la palabra, ¿sí? Predicar la palabra de verdad, no solamente como decía el libro, y ahí termino. El libro decía que el ministro tenía que pasar casi 4 horas estudiando la palabra. Incluso no era solamente un día,
era todos los días. Todos Sí, los días así. hasta que el día que iba a predicar, la palabra que le iba a dar. Un ejemplo, que el domingo nos toque predicar. O sea, desde el domingo pasado ya tuviéramos que tener ese estudio súper profundo, o sea, 4 horas y todos los días. Entonces yo digo, la verdad, estamos graves. Gracias, hija. Hermano Eduardo, gracias, Anita. Eh, yo estaba reflexionando algo de la última parte del libro, en la última sección, él dice que nosotros tenemos que obedecer o nuestro ministerio tiene que responder al señorío de Cristo. Y creo que ahí se resume todo, ¿no? Nuestra figura idónea, quien tiene que ir al frente, siempre va a tener que ser él, ¿no? Porque él sentó las bases de lo que un pastor, un apóstol, un profeta tendría que haber sido, ¿no? En su tiempo él llegó a confrontar a aquellos que creían o suponían saber mucho de la palabra, pero que en realidad sus acciones no mostraban congruencia con lo que realmente realizaban, ¿no? Entonces es por ello que yo creo que se nos ha repetido últimamente y a lo largo de estos meses que la vida que tenemos que tener tiene que ser conforme al espíritu, ¿no? Tenemos que vivir dignamente con respecto al espíritu. Entonces, pues él no hizo excepción de personas, ¿no? Y la triste realidad es de que muchas veces el ministro como que él predica a la gente que le conviene o a la que puede llegar principalmente, ¿no? Yo lo digo Sí, porque yo lo experimenté de esa forma, ¿no? En mi primer encuentro con un pastor cristiano, yo me acuerdo que en aquel entonces yo no conocía tanto de Cristo o de la palabra. Su primera reacción, como él sabía mi historia, o sea, mi trasfondo, lo que yo había vivido y por lo que yo había pasado, me acuerdo que lo que él hizo cuando me vio, lo primero que hizo o lo que realizó fue verme de pies a cabezas, ¿no? O sea, ni siquiera me dirigió la palabra y ni siquiera me extendió la mano, ¿no? Esa es la primera impresión que yo me llevé dentro de un pastor, ¿no? Principalmente. Y creo que por eso dice que nosotros tenemos que ser ejemplo en cómo actuar. Nosotros no podemos actuar de una manera orgullosa y arrogante, decidiendo por cómo nos sentimos, quién puede salvarse y quién no puede salvarse, no con base a su vida. Nosotros tenemos que ser en esa forma imparciales, ¿no? Porque así es. Jesús mismo fue con las prostitutas, o sea, fue con las personas por las que nadie daba un peso, o sea, él hizo milagros en los días que se supone que eran de descanso, o sea, de alguna otra manera fue en contra de las tradiciones, o sea, yo creo que sería la palabra, para demostrar que Dios obra en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Que no es Dios no es como nosotros lo queremos englobar o encasillar, ¿no? Pero volviendo un poquito al tema que me estoy saliendo, dicen que la mejor forma en que uno puede predicar es con el ejemplo, ¿no? Podemos hablar muy bonito y llenarnos de tantos términos tan incomprensibles y tan inentendibles muchas ocasiones, pero si la manera en la que vivimos realmente no lleva a las personas a arrepentirse o a desear un poco de lo que Dios nos ha dado, entonces no tiene nada de sentido dedicar muchas horas al estudio, ¿no? Principalmente, ¿no? Sí, Porque por más que queramos decir que solamente Dios nos juzga, pues no es así, ¿no? Afortunado o desafortunadamente, al estar al frente de una congregación, nosotros estamos bajo el escrutinio público, ¿no? O sea, las personas que son nuestros congregantes, las personas que nos rodean, van a decir, ¿no? O sea, yo para qué quiero ser un cristiano si tú nada más te la pasas peleando, por todo te enojas, o sea, nada más dices malas palabras, en algunos casos hasta engañas a tu esposa, ¿no? Han sucedido esos casos realmente y se han sí, visto, sí, ¿no? sí. Y inclusive se toman la palabra para justificarse, para hacer sus aberraciones, ¿no? Porque dicen que como en el Antiguo Testamento se podía tener muchas esposas, pues ellos pueden tener muchas esposas cuando Sí, nosotros, viceversa. exactamente, o sea, y es parte de lo que veíamos ahorita, ¿no? Que muchos van a torcer y predicar la palabra como en nombre de Jesús cuando no es así, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros demos frutos, creo que demuestra que nosotros hemos comprendido y hemos sido probados y aprobados, ¿no? Aunque esta tarea nunca termina realmente. No es que el día de hoy digamos, ah, no, pues es que Dios ya nos aprobó, nunca más vamos a volver a ser aprobados, ahora sí que probados. No, no, no. Esto es algo que va transcurriendo Sí, activamente, ¿no? O sea, esto nunca va a acabar. Entonces,
por ahí algo menciona el libro acerca de la forma o la energía con la que comienza el pastor, ¿no? Su caminar, ¿no? Que muchas de Sí, veces sí, comienza con un ánimo y empieza muy, muy avivado, ¿no? Avispado, ¿no? Acabo de aprender a sí, aplicar sí. esa palabra. Comienza muy avispado porque para él todo es positivo, o sea, para él todo es, es bendición, o sea, o va a ser bendición y todo va a ser prosperidad, pero cuando se enfrenta con la realidad de que muchas de las ocasiones las personas a las que le quiere llevar a Cristo lo mandan muy lejos y dicen, sabes que yo no quiero oír nada de lo que tú me quieres decir, es cuando su ánimo va decayendo, ¿no? Cuando se da cuenta que realmente es muy difícil a veces vivir vamos a hablarlo, ¿no? Que yo lo veo principalmente en mi alrededor, ¿no? Que el pastor viva realmente de los ingresos que de la iglesia, pues es algo que realmente lo desanima a uno, ¿no? Pero ahí dice que nosotros tenemos que replantearnos bien siempre nuestros principios. Nuestro llamado tiene que estar enfocado en que nosotros llevemos la palabra siempre, en todo lugar y bajo toda circunstancia, no importa si llueve, truene, relampaguee, si está cayendo fuego, si está cayendo nieve, nosotros tenemos que llevar la palabra y Sí, sí, nuestro sí. gozo tiene que ser eso, ¿no? Al final de cuentas, bien lo dice y escrito está que por añadidura todo va a venir, ¿no? Pero si Ok. nosotros, ahora es que, gracias. Sí, se alargó. Sí. Eduardito, gracias. Bueno, y terminamos con Leonel. A ver, ¿qué es el que va a Leonel el día de hoy? Bueno, mi paz, la verdad, molesto, molesto como conmigo, ¿no? Porque, y triste y un poco de frustración en el aspecto de podemos caminar, podemos hacer, podemos llevar, pero lo que decía mi esposa, o sea, ¿cuántas almas tenemos? Y realmente hay que ser sincero y decir ninguna. Para el Señor, de nuestra parte no, nada. Podemos dar, hacer, trabajar, subir. Estamos como un poema que es de un autor que dice La ardilla y el caballo, que la ardilla se sube, se baja, se pasea, se menea, sube y baja, lleva, trae, pone, y hace, y el caballo acostado, acostado. Em, y el caballo solamente mira a la ardilla, pero cuando ve al dueño, el caballo ahí sí trota, ahí sí hace el ejercicio que tiene que hacer y la ardilla le reclama que por qué él no se mueve. Entonces el caballo le dice que él solamente se mueve cuando está su dueño. Entonces, ese es un poema de Tomás Iriarte y me hace reflexionar y me frustra en lo personal porque digo, a veces subimos, bajamos, hacemos, nos meneamos, nos paseamos. ¿Atrás de qué? ¿O por qué? ¿Y para qué? Si al final de cuentas llegamos al mismo bucle, al mismo punto. Y esa frustración la he tenido. Ya he cargado con eso varios tiempo, pero pues sigo meneándome, paseándome, subiendo y bajando. ¿Atrás de qué? La gran pregunta. ¿Atrás de qué? Em, porque no sé, no. Tiene uno, gracias a Dios, uno, la palabra del Señor, que el Señor muestra, el Señor le dice, el Señor, sí, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿A qué costo estamos teniendo este tipo de frustración a nivel personal? Inclusive yo lo hablo a nivel personal, pero no sé si mi esposa también sentirá eso en el momento. O mi hermana o eso. Sin embargo, yo me hago esa pregunta y hoy hablábamos con mi esposa de eso y decíamos, bueno, nosotros, ¿qué? O sea, ¿qué? Y a veces tenemos que reflexionar, ¿no? Y también tomo en cuenta lo que esos dogmas que queremos meter a la iglesia y usted nos hace reflexionar sobre
A veces el ministro tiene que, para dar una oración, entonces tiene que meterse a las aguas, el bautizo, el rebautismo, volviéndose a rebautizar en aceite Sí, sí, hirviendo, el motor, y no, o sea, y este ladrón solamente tenía la intención y ya estaba en el paraíso. Y a veces uno limita mucho a la persona cuando quiere servir, o a veces limita a alguien cuando anhela, son estatutos que están, sí, sí. pero a veces uno no permite el avance de la persona. Entonces son cosas que uno tiene que replantear y a veces Fue cuando lo- Jesús le predicó a la mujer samaritana Mm. y después ella se fue a predicarle a todo el mundo. Jesús no le dijo, no, 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 no predique que usted no se ha bautizado. Además, usted no puede predicar porque usted es mujer. Y usted no puede predicar porque no es casada y no puede ser una mujer sola, no sirve para el ministerio. Además, usted no puede predicar porque usted acaba de salir del adulterio y tiene que pasar un proceso de arrepentimiento. No. Ella fue y predicó y le testificó a mucha gente. ¿Sí es? a Fuerte. veces A veces limitamos el poder del Señor o a los ministros, como dice mi hermana, que quieren ser, pueden ser hasta los propios ministros y los limitamos porque no se ha ido al encuentro, del reencuentro, no ha sido ida con aceite motor de camión, no ha sido llevada a las aguas de las termales, un ejemplo. Y a veces Sí, sí, sí. limitamos el poder del Señor por nuestra ignorancia y por nuestros preceptos humanos, ¿no? Amén, amén. Muchas gracias, Lito. A ver, démosle la oportunidad a la pastora Olguita y terminamos para este día. A ver, pastora Olguita, ¿qué pudo apreciar de la clase del día de hoy? Algo Yo cortico, pastor. solamente voy a hacer dos preguntas a mi Dime. pastor. Una, eh, muchas personas, usted dice, o todos decimos, que si no tenemos almas, si no tenemos conseguido almas para Cristo, pero hay muchas personas en iglesia y están errónea y tienen muchas almas para Cristo. Entonces, ¿qué son esas personas? Digamos, tienen fruto. Y hay muchas personas, yo conozco me vi una historia de una iglesia y esa iglesia tenía muchos frutos, muchas almas, evangelizaba y todo el mundo. Y ese pastor primero tenían que casarse, tenían que las chicas pasar por el pastor y después pues allá casada, esa es la aprobación del esposo. Y tenía una mano de alma, yo dije, Señor, una mano de alma que muchas personas, pero seguían ¿a quién? Al pastor. Entonces yo digo, Sí. estoy no lo que andaba el pastor, señor, pero si él tenía todas estas almas, Ahí lo entonces, dijimos en la clase, hija. Muchos se unen conforme a sus concupiscencias. Dice, hay muchos maestros, lo vimos en clase, hay muchos mm, maestros que se unen de acuerdo a sus deseos. ¿Sí? ujú, A la gente a la que le gusta el misticismo se meten en el judío ortodoxo o se meten con la cábala y entonces ellos sus acciones son perfectas y más santas que los demás. Los que tienen que ver con lo profético muchas veces se tratan en una cantidad de sí, amuletos o de agüeros o de simbolismos y la gente está feliz metida con eso, pero no están siguiendo al Señor. Y la Biblia en ujú, muchas partes lo enseña. Ahora, el fruto no solamente es número, ¿sí? ujú, Porque hablamos de vidas son transformadas, cambiadas. Hay ujú, muchas iglesias, entre comillas, no digo nombres, hay sí, muchas iglesias llenas, llenas, llenas de gente deseosa de Dios, pero equivocada, ¿sí? mm, y tiene O frutos. están en iglesias donde los llevan al error, o están en iglesias donde solamente la gente va a la iglesia por la música, por el punchis punchis, o van a la iglesia porque allá hacen milagros, pero realmente son vidas que no están convertidas, y menos si no se predica el evangelio de Cristo. ¿Ves? Entonces, lo más importante no es tener
perdone que yo le diga, pues en este momento me vino el pensamiento, más importante no es tener abundancia, sino No, llevar al arrepentimiento al pueblo, llevar arrepentimiento a las personas y que amen a Cristo de alma, mente y corazón a ver, y miremos un llevarlo al ejemplo. ¿Quién se arrepentimiento. ganó a Pablo? Señor, Un ejemplo. ¿Quién se ganó a Pablo? Pablo era erudito, Pablo era doctor, Pablo era maestro. ¿Quién se lo ganó? Jesucristo, ¿no? Pablo, Pablo de Pablo de Tarso se Jesús, lo ganó el mismo Jesús. Jesús. Fue Jesús, nadie más. Pero la pregunta, ¿a quién tuvo que usar Jesús para enviarlo? A una persona, solo a uno. ¿Cómo llamaba? Ayúdeme. No, no. Era el apóstol, A ver, un apóstol, a Bernabé. el que le dijo que fuera a orar, que Sí, a Bernabé. estaba ¿Sí o serio no? que oraran por él, ¿no? Y no se nombra que Bernabé tuviera el gran ministerio apostólico y profético de todos los tiempos, no. Era una persona sencilla. Yo tengo un amigo, les he contado la historia, tengo un amigo que tiene como 800 iglesias y son iglesias en casa. Y el pastor de él es un pastor sencillito que se reúne en su casa como con 10 o 15 personas, no tiene el megatemplo, porque el decir de los mentirosos, engañadores y manipuladores es que si tú eres de rango tienes que tener una persona de mucho rango. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Tú solamente necesitas a alguien que te cuide, que te enseñe y te pastoree, no más. Amén. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos. Amén. Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué pasa con una persona cuando una persona presta a interés? ¿Eso es malo? La Biblia dice que eso será agiotista, ser ladrón, uno no puede prestar a interés. Ahora, si tú tienes una empresa, entre comillas, un banco, lo puedes hacer, ¿cierto? Desde que no sea muy alto. Segundo, dice la Biblia que a los hermanos en Cristo no se les presta interés. Tú puedes prestarle a un hermano, pero no puedes prestarle interés. Eso sí, a un hermano no se puede. De pronto a un impío sí. Ahora la Biblia dice, tú prestarás y no pedirás prestado. Quiere decir que sí se puede pedir prestado, que sí se puede prestar. Sí, tú puedes prestar. Lo que Pero, no dice es que tú te aproveches de los demás. Eso no es correcto. pero si una persona lo está haciendo y una hijita Eso está espiritual mal. de mía, Eso está mal. hijita espiritual, entonces tengo que ya conseguir el ciclo y exhortarla y decirle. Sí, la Biblia dice no prestes a interés. Hay varios textos. Yo te ayudo mañana y te los paso. Bueno, mis Listo, amados, yo los gracias. dejo por este día. Gracias a cada uno de ustedes. Bueno, estamos aquí, estamos viendo la casa quinta con mi mamá, con mi esposita, perdón. Me pensó mi mamá. Con mi esposita, es la casa quinta, estamos acá en Melgar y ya mañana temprano regresamos, preparando el nuevo lugar donde nos estaremos reuniendo. Bueno, mis amados, no se les olvide dentro de 8 días otra materia, otro maestro. Invite a sus otros, dígale, no puede faltar en 8 días, dígale, porque empieza la nueva materia y mejor dicho. Amén. Bendiciones, chao, un abrazo.